Buenos días a todos. Soy Carolina López, gerente de Comunicación y Sostenibilidad de Sernauto. Bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre cómo abordar con éxito el reporting de sostenibilidad, tarea que muchos ya estaréis ahora mismo acometiendo en estos primeros meses del año. De la mano de expertos en la materia, queremos dar respuesta a las principales cuestiones que surgen a la hora de realizar este tipo de reporte y también aportar recomendaciones para realizarlo con éxito. Además, también queremos mostrar de una forma muy práctica cómo la tecnología puede ayudarnos en esta tarea, que al final también, por los requerimientos que tenemos, la normativa y demás, se hace complejo y apoyarnos en la tecnología, la verdad es que ayuda muchísimo. Además, en el sector, como sabéis, contamos con una potente herramienta, como es el Portal de Impacto de Sostenibilidad, que desarrollamos el año pasado y que lo hicimos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y que, como mostraremos a continuación, facilita mucho el reporte. Cuando nos ponemos a reportar todos los temas de sostenibilidad, contar con esta herramienta te facilita la recopilación de la información necesaria, las evidencias de cara a las auditorías y también, como no, la medición del propio desempeño y seguimiento de objetivos. Pero para todo ello, pues contamos con Begoña Morales y Paloma de la Puente de CONESE, que es la agencia especializada en sostenibilidad de nuestro sector, y también con Juan Pablo Gallardo y José Reina de Sigris, que es la empresa tecnológica que tiene muchísimos, más de 15 años de experiencia en todo el tema de la digitalización de este tipo de información, con el que hemos colaborado para este portal y que nos ofrece también tener ese partner tecnológico de la mano. Deciros que compartiremos esta presentación y animaros a que si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el apartado de preguntas y respuestas y las contestaremos al final. Si por favor podéis compartir la presentación que tenemos preparada para que veáis un poco el timing que tenemos ahora previsto y en el cual tenemos ahí, perfecto, muchas gracias. Y como veréis, primero tendremos esta ponencia de Begoña en la que nos hablará de todos los aspectos más concretos del reporting y a continuación os presentaremos las principales novedades que hemos incorporado en el portal de impacto durante estos meses y que también facilitará, como digo, ese reporte. Sin más preámbulos, doy paso a Begoña Morales. Begoña, cuando quieras, activas el micro y la cámara. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a los ponentes por acompañarnos. Y como os digo, si tenéis alguna duda, por favor, dejadnosla escrita que al final la resolveremos. Begoña, activa el micro, a ver si para que te escuchemos. Venga, a ver si lo conseguimos. ¿Me escucháis ahora? Sí, perfecto. Genial, Adelante. disculpad porque no conseguí activarlo. Pues bueno, muchas gracias a Sernauto por invitarnos a participar en este webinar. Y yo os quería un poco, no voy a hacer mucho antecedente porque lo que quería es compartir con vosotros el por qué estamos hablando de información no financiera, información de sostenibilidad, información ESG. ¿En qué contexto nace la CSRD, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad, que ya es una continuación de la Ley de Información No Financiera? Entonces, no vamos a entrar tanto en los detalles técnicos de la directiva, sino en el porqué de la importancia de que las empresas tengáis información ASG, ambiental, social y de gobierno, y sea una información madura y confiable y evidenciada. Entonces, yo creo que el símil es la información financiera. O sea, ¿cómo se toman las decisiones financieras? No, yo creo que ninguno de nosotros está acostumbrado a escuchar esta empresa gana mucho dinero, tenemos súper beneficios. No, las decisiones financieras, los que las toman con datos, con números, con evidencias, con datos creíbles, cuando vemos la información económica de cualquier empresa, y aquí compartimos una cuenta de resultados cualquiera. Si cualquiera de vosotros ve margen bruto, no duda de qué significa este número margen bruto. Y si ve
EBIT o EBITDA, tampoco duda de que hay detrás de este dato. Todos entendemos por margen, por EBIT, por EBITDA, lo mismo. Y además, cuando vemos estas cuentas de resultados, nos creemos lo que hay, entre comillas, que en algún caso, pero nos creemos lo que hay, sabemos qué hay detrás de cada uno de estos datos. Pero es que además esta información en cualquiera de las cuentas de resultados que presente cualquier empresa está auditada. Y auditar, todos también habéis vivido auditorías, es un ejercicio de punteo, de dato a dato, de por qué, cómo se construye cada uno de estos indicadores finales. Y además, cuando nos presentan un ranking del top 10 por beneficios, por ejemplo, y las empresas, por ejemplo, pues nos dan un ranking el top 10 de beneficios, y aparece Nike, aparece Louis Vuitton, y te dicen asterisco, entendido como el beneficio neto menos los costes de capital. También entendemos que hay detrás de este dato. Los datos financieros son datos en que cuando tú ves un ranking, sabes lo que hay detrás de los números de ese ranking. ¿Por qué? Porque la información es relevante, es comparable, es verificable, es comprensible. La información financiera lleva una trayectoria de años, de décadas de desarrollo, que además sabemos que esta información tiene unos sistemas, un SCIF que decimos ahora, sistemas de control de la información financiera que aseguran que el dato es trazable desde origen, que hay sistemas de control, mecanismos de supervisión, que es una información que está auditada y por eso luego podemos compararla. Cuando nos vamos a la información no financiera o información ASG, ¿cómo se ha venido contando esta información? Y esto es el por qué han venido estas directivas. Pues nos encontramos con rankings tipo este. O sea, un artículo que dice compañías, las 10 empresas, los 10 ejemplos de empresas sostenibles. Y nos encontramos con estas compañías han implementado estrategias efectivas para reducir su huella ecológica, que nadie te define qué es la huella ecológica, qué indicadores hay detrás de la huella ecológica, promover la eficiencia energética, contribuir al bienestar de las comunidades y más. Y más, así como y más, que te puedes imaginar lo que quieras detrás del y más. Nos encontramos también sellos tipo Organic, 100% Eco, Fresh, que poneos a comparar qué es Organic para una empresa y cuando nos las ponen en situaciones de comparabilidad. Pero además, en un contexto en el que estas decisiones, esta información empieza a tener una repercusión social importante. ¿Por qué? Porque hay crisis, ha habido crisis sociales o ambientales que han puesto en el mapa cuestiones muy relevantes, por ejemplo, en materia de derechos humanos o de impacto ambiental. Y las entidades financieras empiezan pues a tomar decisiones también desde el punto de vista de, oye, tenemos fondos que solamente van a empresas, por ejemplo, que gestionan cuestiones de eficiencia energética o de renovables, o empresas que están en procesos de descarbonización, o empresas que tienen un buen comportamiento ASG. Aquí ya empieza un poco como, ¿qué es esto de un buen comportamiento ASG? Entonces, en este contexto, es en el contexto en el que se empieza a evolucionar la información de sostenibilidad o ASG. Y empiezan con estándares voluntarios, como el Global Reporting Initiative que todos conocéis. Se avanza hasta una regulación que en Estados Unidos empieza el Sustainability Standards Accounting Board a establecer indicadores de sostenibilidad, y en Europa hacemos la Ley de Información No Financiera, que es una ley que
establece una serie de indicadores que todas las empresas de todos los sectores tienen que reportar. Y a partir de ahí se sigue evolucionando hasta que nace la CSRD y la lista de indicadores EFRAG. Aquí ponemos también que la evolución sigue, porque es verdad que ha habido que se han pasado un montón de años para hacer la directiva de reporte de sostenibilidad y a la vez otro grupo de trabajo, la directiva de debida diligencia, otro grupo de trabajo, la taxonomía. Europa se ha vuelto un poco loca y ahora dicen, oye, vamos a poner un poco de cabeza a todo esto. Y habéis oído hablar del proyecto Omnibus, que en teoría hoy salen los resultados, para poner un poco de orden e identificar bien, simplificar este marco normativo que se ha establecido. Lo cual, y aquí me adelanto un poco porque el objetivo de hoy es más qué información y por qué esta información ASG, lo que viene a decir Omnibus es, se va a seguir pidiendo información del impacto ambiental, social y de buen gobierno, pero con un poquito más de cabeza, que nos hemos pasado de vuelta generando 20.000 regulaciones y en vuestro sector además ha sido una cosa absolutamente desbordante. Entonces, esto se va a seguir pidiendo, pero de una manera más homogénea. O sea, vamos a pedir lo mismo en las aproximaciones. Pero el mensaje importante de esto es, la información financiera desde los años 70, también a raíz de una crisis económica, que se empezó a pedir información financiera hasta hoy, lleva más de 50 años de desarrollo de esta información. Por eso es una información que tiene todas las características que hemos visto y que cuando decimos EBITDA, todos entendemos lo mismo por EBITDA, porque ha habido mucho tiempo para trabajar y que haya un consenso en ese tipo de información. Y bueno, ahora estamos en ese proceso, en la información no financiera, que es un proceso en el que ahora mismo estamos en un momento bueno, de incremento de la madurez, pero queda mucho. ¿Qué es lo importante de la directiva de la CSRD? Que por fin ha puesto, cuando hemos visto antes, hay crisis sociales, hay crisis ambientales y por otro lado se conecta con una información que tienen en cuenta los financieros. ¿Qué pone en marcha la CSRD? La conexión. Decir, oye, ¿qué necesitamos los que tomamos decisiones de financiación o de sociales de consumo hacia una empresa? Entender bien cuál es el impacto de la empresa y que esté valorado, que esté cuantificado, que estos ejes no sean poco, mucho, muchísimo, sino que estén en relación al impacto que genero en las personas, en el entorno, pero además me lo conecten con con la información económica de esta empresa. Que yo tenga este impacto en los derechos humanos y que tenga que asegurar, por ejemplo, que en mi cadena de suministro no hay trabajo forzoso. ¿Qué impacto económico tiene? ¿Tiene un impacto en costes porque tengo que tener un mayor control? ¿O tiene un impacto también en resultados porque voy a tener una mayor llegada a determinados clientes que solo me van a contratar si tengo esto gestionado? Y en positivo exactamente igual, riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos la información, que nos acerquemos a cómo le está trabajando el ámbito financiero, que tengamos una información relevante, comparable, verificable, comprensible. ¿Para qué? Para que el financiador tome unas decisiones fundamentadas y no asuma un riesgo porque la información que está dando la empresa no es una información confiable. Aquí os invito a que veáis el documental Who Killed ESG Party, que es alrededor de por qué el sector financiero quiere más rigor en la información. Para que el cliente, y vuestro cliente en particular es muy exigente, tenga la información que está pidiendo con la verificación que está pidiendo, para que el regulador tenga las evidencias que necesita tener para que no sancione y para que el consumidor final, que en verdad en vuestro sector presiona a través del OEM o del mundo del recambio, quizás todavía no lo estamos viendo tan claro, pero para que ese consumidor final, y aquí vamos a toda la parte de información que se va a llevar al etiquetado, directiva de greenwashing importante, tome las decisiones de una manera fundada y con criterio, tome sus decisiones cuando las quiera tomar.
La respuesta de Sernauto, pues apoyar a las empresas del sector con el portal de impacto. ¿Por qué? Pues porque al final el Sernauto lo que ha visto es, hay una información que se pide de manera general a las empresas de cualquier sector, pero hay otra información que el stakeholder de mi sector, o sea, mis clientes, mis proveedores, mi regulador, se le está pidiendo a las empresas de este sector. Y este portal lo que pretende es facilitar el que las empresas podáis tener y compartir esta información en vuestra cadena de valor. Y ya para seguir profundizando en el portal, voy a dar la palabra a Paloma de la Puente, socia en Conese, y a Juan Pablo Gallardo y José Reina de la empresa Sigris, que han sido los artífices de este maravilloso portal. Paloma, te paso la palabra. Vale, pues si os parece, empezamos, Juan Pablo, con tu introducción. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Paloma. A ver, tal y como estaba comentando, Begoña, la realidad es que todo el marco regulatorio que viene, pues es incierto, es exigente y es creciente, ¿no? Y es creciente además desde el punto de vista cross, es decir, es creciente en todos los sectores de actividad de las organizaciones, de las empresas que por cierto tamaño tienen que empezar a acometer, ¿no? Perdona, Juan Pablo, si te Sí, puedes poner la cámara, por favor. sí, lo he intentado, pero es que el administrador no me dejaba. Pero yo creo que Ah, vale, ahora, muchas ahora, ¿no? gracias. Así A ya ver, te vemos. Muchas tampoco de gracias. gran cosa, pero es cierto que existo. Estoy aquí detrás. Muchas gracias. Ahora te vemos, gracias. Perfecto, gracias a ti. Entonces, como estaba comentando Begoña, el marco de regulación es completamente cross a todas las industrias y viene, pues viene un poco cargado de muchas novedades, de muchas exigencias que además lamento compartir aquí con vosotros ya en este segmento un poquito más verticalizado, que serán exigencias crecientes y todavía no definidas. He querido representar un poco aquí el grado de exigencias, ya no solo desde el punto de vista de reporte, sino en el ámbito un poco más verticalizado a un sector específico como es el vuestro, ¿no? El CSRD es común a todas las compañías junto con la taxonomía, pero como podéis ver ahí, existen otro tipo de regulaciones que realmente van a exigir pues, que tengamos cierta información pues, ordenada, tipificada, traceada y con ciertas dosis de realidad con diferentes propósitos, ¿no? En esa primera capa de la cebolla core, que es cross, como decía, pues podemos englobar la CSRD y la taxonomía, ¿no? Pero en una segunda fase de definición, donde ya se están ejecutando, pues podemos hablar de ciertas regulaciones que de manera pues más core o de manera más colindante pueden afectar a vuestro sector de la realidad. Pues por ejemplo, ¿no? El CBAM, que es el ajuste en frontera del impuesto, ¿no? de carbono, pues obviamente afecta directamente a una vertical donde podéis tener obviamente ciertas iteraciones y cierto intercambio de materiales con otros países, ¿no? O el right to repair, que sería una tercera fase, donde, oye, realmente tenemos que garantizar el derecho a reparación dentro de ciertas actuaciones que tengamos digamos, como parte de nuestra actividad fundamental, ¿no? La realidad es que si dividimos esto en diferentes cebollas y lo ponemos un poquito el foco verticalizado a vuestro sector, pues vemos que existen hasta más de 12 regulaciones con diferentes grados de madurez y que con independencia del estado actual, pues lo que pintan, lo que dibujan, lo que proyectan, ¿no? Es un futuro donde las exigencias pues van a ser cada vez más elevadas y donde, oye, la capacidad de poder ingestar y de poder tener acceso a esta información cada vez va a ser más relevante, ¿no? Si sois tan amables de continuar con la siguiente slide. Con independencia del marco normativo, ¿vale? Que ya creo que Begoña ha hecho una brillante introducción sobre cuáles van a ser los siguientes pasos y yo creo que os ha asustado un poco más, ¿no? Sobre lo siguiente que va a venir, aunque no esté muy definado. La realidad es que con independencia de que nos obliguen o no y con independencia del motivo principal de mitigar riesgos, digamos, legislativos a la hora de alinearlo con los estándares obligatorios, dotar de transparencia y cierta solidez en el reporte de la información no financiera
redunde en unos beneficios corporativos claramente definidos. Y esto con independencia, insisto, del marco regulatorio obligatorio. Pues desde luego el primero es ese, ¿no? Que hay que ser compliant, ¿no? Desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Pero no solo eso. Se ha demostrado que existe una influencia directa en los criterios de valoración de una compañía. Cada vez más la due diligence para una infusión, para una compra, para una participación o para, digamos, el salto de un fondo, pues tienen en cuenta factores que trascienden con mucho los financieros, ¿no? Es más, existen índices reales y públicos sobre digamos, los mercados de capitalización bursátil comunes, como puede ser el Dow Jones, como puede ser el IBEX o como puede ser incluso cualquier trade al que tengáis acceso para comprar o vender acciones, ¿no? Por otra parte, tiene otro impacto directo en el negocio, y es que tanto en el ámbito público como en el privado, pues oye, cada vez más los requisitos de homologación de cliente-proveedor, ¿no? Dentro de esa relación cliente-proveedor, pues son más exhaustos y están más orientados al performance que tú como proveedor te va a exigir tu cliente, en este caso por particularizarlo en vuestra vertical, ¿no? El Tier 1 te va a pedir a la hora de homologarte como proveedor, ¿no? Por otra parte, y de manera subyacente, existen cada vez más pues fondos o palancas de financiación que están mucho más orientadas a un performance y a una demostración fehaciente de la evolución de esa compañía en términos, en este caso, medioambientales, ¿no? Por supuesto, te permite analizar, gestionar los riesgos e incluso anticiparlos. La primera métrica o la primera herramienta para poder identificar un riesgo y plantear medidas que la mitiguen es identificarlo, y por tanto tener ese dato y tener esa transparencia, pues desde luego es crítico, y por supuesto potencia la imagen de marca e incrementa la credibilidad en los mercados donde estamos operando, ¿no? Quiero decir, y si eres tan amable de pasar la slide, que con independencia de tener una obligación fehaciente desde el punto de vista regulatorio, existen claros, definidos y concretos beneficios de dar transparencia de la información no financiera, ¿no? Al final, lo que quiero transmitir un poco es, oye, si como comentaba Begoña, la información no financiera se está asemejando un poco más a la financiera, ¿no? Cuando además, como comento aquí, existe una gran diferencia, ¿no? Antes comentábamos que desde el punto de vista de exigencia empiezan a equipararse la gestión de los datos financieros o la demostración y transparencia de los datos financieros con respecto a los no financieros. Pero no es menos cierto que la gestión interna del dato no financiero conlleva una complejidad que no tiene nada que ver con los datos financieros. Eso significa que, oye, capturar un dato y gestionar internamente un dato no financiero tiene un orden de magnitud más de complejidad que gestionar el financiero. Entre otras cosas, porque todas las empresas gestionáis los datos financieros por un mero hecho de, obviamente, controlar el cash flow y controlar la cuenta de resultados de la compañía. ¿Qué diferencias hay entre una gestión del dato financiero y la no financiero? Pues lo quiero resumir a grandes rasgos en estos 3 puntos, ¿no? Lo primero, la dispersión granular del dato. El reporte financiero al final, pues entrada, salida, cuenta de resultados, cash flow, apalancamiento, deuda, cuenta de proveedores, pero realmente la gestión granular del dato es número de accidentes, emisiones, a quién le compras y cuánto, planes de mitigación, cuánta agua consumes, cuántos hombres, cuántas mujeres están trabajando en tu compañía. Es decir, la gestión granular del dato es muchísimo más compleja. En segundo, la madurez de los requerimientos es muchísimo más volátil e indefinida en el mundo no financiero. El plan de contabilidad en España, el primero, se publicó allá por los 70, ¿no? Y si ya las empresas tienen muy claro cómo reportar el dato financiero. Sin embargo, en el no financiero, la realidad es que la gestión de ese dato previo a ser reportado, pues de per se ya es un reto, ¿no? Y por último, está clarísimo que desde el punto de vista del tratamiento del dato, en el mundo financiero siempre ha habido un camino corto entre la gestión y el reporte. Es decir, como ya gestiono mi dato financiero, reportarlo es sencillo. ¿Qué significa gestión de datos financieros? Hombre, pues yo me gustará saber si estoy ganando dinero con una operación, si estoy perdiendo, cuánto me cuesta financiarme, cuáles son los planes de apalancamiento que tengo. Ya estoy gestionando esa información financiera y, por tanto, dar visibilidad a un reporte es sencillo. En el mundo no financiero es justo al contrario. Los requerimientos están viniendo desde el punto de vista del reporte
sobre datos que históricamente no se han gestionado. Y por tanto, estas nuevas exigencias, ya sea desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de aporte de valor a la compañía, vienen de una gestión que no se ha hecho. Por lo tanto, unos nuevos escenarios y unos nuevos retos. Si puedes avanzar a la siguiente, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que si podéis convenir conmigo que desde el punto de vista de requerimientos, la información no financiera se está igualando a la financiera en términos de un marco regulatorio exigente, creciente e indefinido. Si además estas necesidades tienen impacto en la operación, es decir, ahora por aterrizarlo muchísimo, te impacta directamente en si ganas más o menos dinero con independencia que tengas que reportar. Y si además esa información que tienes que gestionar, oye, pues es compleja, es heterogénea, está dispersa y muchas veces no está ni digitalizada, tengo dos preguntas, ¿no? Y una respuesta. ¿De verdad creéis que todo este mare magnum de valor de gestión del dato se puede gestionar sin un sistema específico que te ayude? Es decir, esto se puede seguir gestionando con Excel, con emails, con llamadas, con registros, o se ha de dotar de cierta robustez tecnológica para poder afrontar estos retos. Y la segunda pregunta, ¿y si es así, por dónde empiezo? Pues la realidad, y con esto doy paso a Paloma y a José, es que el primer paso que ha dado Sernauto con este portal de impacto es la definición, la herramienta que ayude a las organizaciones a tener un primer paso, hablábamos un poco cariñosamente, ¿no? Mi primera colonia chispa, es decir, mi primera herramienta para la gestión no financiera. Una primera herramienta que te va a servir para gestionar de manera mucho más eficiente lo que hoy está sucediendo, para cambiar tu cultura corporativa y preparar al resto de stakeholders internos para lo que va a venir y que además tiene un retorno directo sobre necesidades concretas, con un impacto, desde luego, de inversión ridículo, como luego os podremos comentar en el caso de que no los conozcáis, ¿no? Entonces, desde aquí quiero dar la enhorabuena también a Sernauto por dar ese primer paso, esa primera herramienta muy aterrizada, muy concreta, muy eficiente y además muy circunscrita a un ámbito concreto a través de este portal de impacto que a continuación tanto Paloma como José os van a detallar con un poco más de detalle. Gracias, Juan Pablo. Sí, vamos a entrar en breve en el portal y primeramente lo que nos gustaría es compartir pues qué es, ¿no? A efectos prácticos este portal de impacto de Sernauto, que como bien comentaba y subrayaba, es la primera herramienta para la gestión y comunicación de la sostenibilidad, ¿no? Sectorial en el ámbito de las empresas que formáis parte de Sernauto. Y esta herramienta, bueno, pues está concebida para que esa transición hacia la digitalización pues, pueda resultar mucho más fácil, ¿no? Para todas las empresas en cuanto al universo de los indicadores de la sostenibilidad. Por eso es una herramienta que ofrece pues, cuadros de mando para poder hacer un seguimiento de aquellos temas que dentro de lo que es el marco regulatorio y los estándares de sostenibilidad las empresas necesitan. Y luego, por otro lado, también, y continuando ese mensaje que daban Begoña y Juan Pablo, pues si queremos hacer esa equivalencia, ¿no? Y madurez, incrementar esa madurez de la información no financiera, esto también implica, ¿no? Una sensibilización interna hacia dentro de la organización, hacia dentro de las áreas de cómo esta información también ha de estar en un sistema para poder ir adquiriendo, ¿no? Pues esa misma madurez del dato, esa misma trazabilidad que ahora mismo dispone los datos financieros. Y es verdad que es una herramienta que se ha pensado para que podáis utilizarlo cualquier tipo de empresa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la barrera más complicada siempre es el pagar, ¿no? Para entrar a adquirir una herramienta, con lo cual desde Sernauto y gracias a la subvención que se obtuvo para este proyecto, pues ahora mismo es una herramienta que se ofrece de manera gratuita, ¿no? Todas estas funcionalidades y demás, cualquier empresa puede entrar y utilizarla, ¿vale? Y además es una herramienta que también tiene en cuenta aquellas empresas que no están ahora mismo dentro de ese calendario primero de reportes, sino que tienen que un reporte mucho más simplificado, como puede ser una pyme, ¿no? Con lo cual también se ha tenido en cuenta esa casuística en lo que es el desarrollo de la funcionalidad.
Y además, dentro de lo que es la propia herramienta, otro tema muy importante es el poder ayudar a las empresas a conocer cómo están evolucionando en el ámbito de la sostenibilidad. Esa comparabilidad que buscamos muchas veces cuando leemos memorias para ver cómo estamos avanzando unos y otros, pues eso ya está integrado dentro de la propia herramienta. El dato de emisiones, el dato de la parte de residuos, la parte social, la brecha, la plantilla, todos esos datos puedes comparar cómo va tu empresa con respecto a la media del sector o la máxima nacional, porque acordaros luego también que esto está relacionado con proxies a nivel nacional de España para también ver cómo contribuye el sector en su conjunto a estas métricas tan importantes para el desarrollo sostenible. Por último, también respondiendo a la regulación, pues dispone de todos los indicadores que necesitamos en este momento para dar respuesta a la regulación actual y que aplica, y está preparada, lógicamente, porque es una herramienta escalable para dar respuesta a los indicadores que próximamente tendréis que también que reportar. Y toda esta información que está en el portal estará de manera privada para las empresas y luego también se reflejará en el portal público que luego comentará Carolina, pero que es una representación, ¿no?, del sector, de cómo el sector está contribuyendo en su conjunto a los retos del desarrollo sostenible. Y como decíamos, pensando en todas las empresas, tamaños, procedencia, porque somos conscientes de que el tejido socioeconómico en este sector es muy variable. Entonces, pues ha tenido en cuenta empresas que están más en la parte del aftermarket como pyme, las que son de filiales españolas con planta en España, las que son filial extranjera con planta en España o filial extranjera que no tiene una planta en España, pero pensando también que esa empresa, ese área a lo mejor más comercial también pueda disponer de esa información de sostenibilidad para ver cómo se está trabajando en el mercado español, o simplemente la pyme que está metida dentro de lo que es la cadena de suministro del sector de automoción. Y como no nos podíamos quedar quietos, pues en la herramienta hemos seguido evolucionando, ¿no? Se presentó en julio en el encuentro de Cernauto el portal privado, y yendo un poco a responder a todas las necesidades que ibais planteándonos las empresas, pues hemos ido dando pasos en el sentido de que hay dos nuevas novedades, que son, uno, la simplificación, es decir, cuando introduzco los datos, claro, no tiene por qué aplicarme una regulación completa. A lo mejor no estoy dentro de esa regulación, pero sí que tengo que reportar parte de la información a un cliente, ¿no? Entonces, necesito introducir los datos de una forma más simplificada. Pues esa funcionalidad ya está disponible dentro del portal de impacto. Un cuestionario simplificado para empresas que no tengan que reportar ahora mismo al ámbito de la regulación de la CSRD o la Ley 11/2018. Y la segunda novedad implementada también es para poder consolidar el dato dentro de la herramienta, es decir, que puedas meter el dato por fábrica o por país o por geografía, en función de cada uno su estructura jerárquica, y de manera que la empresa matriz pueda ver ese dato consolidado y ver también al mismo tiempo la desagregación de esa información. Y esto es lo que ahora mismo os queremos también enseñar José y yo, pero desde el portal. José, si quieres ir empezando con el portal. Vale, se ve, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues os vamos a hacer un pequeño tour muy sencillito de cómo sería la experiencia José, de perdona, Sí. por ahora no se ve. Si podéis no se ve. quitar la presentación, Sí. Vale. gracias. Y si puedes compartir tú, José. Ya. Muchísimas gracias, ya está. ¿Se ve? Vale. Sí. Sí, Vale. Pues eso, como os comentaba, os vamos a hacer un pequeño tour de cómo sería la experiencia de cada una de las empresas, de cada uno de vosotros, dentro de la parte privada de estas herramientas que también nos han explicado Paloma y Juan Pablo, dentro del portal de Cernauto, ¿vale? En este caso os hemos desarrollado una pequeña empresa de prueba para que veáis que cumple con necesidades varias, que pueden ser también las de una pyme o de las de una empresa más grande.
Y por lo primero que empezaríamos sería en este caso por definir qué es una página web. Realmente entras en una web, no precisa de descargar un software, tendríais un usuario y una contraseña para cada uno de vosotros en el que podríais entrar a vuestra parte privada, a esta información que es para cada uno de vosotros, ¿vale? Simplemente podemos iniciar sesión, como veis tenemos 2 idiomas y un botón de soporte por si lo necesitásemos, por si tuviésemos algún problema de acceso. Y con esto entraríamos a nuestra home, a nuestra plataforma de parte privada del portal de SERNauto, ¿vale? Como vemos, en la home estamos viendo un montón de cosas distribuidas de arriba a abajo según vamos a ir utilizando la aplicación. Lo primero que vemos más visual es la parte de cuestionarios. ¿Qué son los cuestionarios? En este caso son los formularios que os ha comentado Paloma. Ahora nos detendremos en cada una de las partes, que son necesarios para alimentar el sistema con datos de sostenibilidad, que calcularán en este caso los indicadores más importantes en materia de sostenibilidad, distribuidos a su vez en los siguientes cuadros de mando, ¿vale? Nos vamos a detener más adelante para verlos en detalle, pero simplemente para presentaroslo, tenemos un cuadro de mando de INF, que es una herramienta completa enfocada a ayudar sobre todo con el cumplimiento de la ley 1118, pero que podéis utilizar cada uno de vosotros, es independiente de si lo necesitáis o no. Una herramienta, un cuadro de mando que nos mostrará información más enfocada al seguimiento de las emisiones de carbono de nuestra compañía y que, pues en este caso, podría ayudarnos en nuestro plan de descarbonización. Y, por ejemplo, un cuadro de mando de brecha salarial, que es clave para detectar desigualdades de remuneración por género o por categoría profesional, pudiendo tomar decisiones basadas en este caso, en datos, ¿vale? Mucho más ágil y enfocado a un ámbito corporativo. Tenemos también un cuadro de mando en el que podremos ver, según los indicadores que hemos introducido, a qué ODS, a qué Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos impactando. Y nuestro cuadro de mando más curioso para todos es visualizar nuestra posición en el sector. Aquí podremos compararnos en términos relativos con otras empresas del sector. Y esto es importante mencionarlo siempre de manera anonimizada. Es decir, nadie podrá ver nuestros datos, pero sí estadísticamente podremos ver si estamos por encima de la media, por debajo de la media o cuál es la máxima del sector, ¿vale? Por último, en cuadros de mando, entendemos que las necesidades de las empresas dentro de este sector son muy variadas y os hemos habilitado herramientas para que os podáis crear vuestras propias tablas y vuestros propios cuadros de mando, vuestros propios gráficos, para en este caso reportar, tanto si debéis publicarlos para cualquier reporte que os exija la ley, como para reportes corporativos, reportes internos, para dirección, para lo que necesitéis, ¿vale? También en el menú de la derecha veis partes que podréis personalizar, como añadir vuestro propio logo de empresa. Tendréis una biblioteca de recursos con información interna de vuestra empresa que subiréis en los cuestionarios, como son políticas, normativas internas y, en este caso, información relativa al cuestionario Drive para aquellos que tengáis que cumplimentarlo. Y enlaces de interés. Enlaces de interés, por ejemplo, este portal público que hemos ido mencionando y que más adelante os va a contar Carolina, en el que vamos a trabajar todos y en el que los datos de todas las empresas del sector van a contribuir a dar la verdad de este sector en materia de sostenibilidad. La matriz de materialidad de SERNauto, ¿vale? A la que podremos acceder, y manuales. Por si acaso, también esto va a estar siendo grabado, pero si necesitáis información en cualquier momento, podréis acceder a manuales o contactar con el equipo de soporte sin ningún problema, ¿vale? Vale, ok. Pues una vez explicados la home por encima, vamos a ver cómo alimentaríamos esta información dentro de los cuestionarios. Y aquí es importante detenerse porque los que ya habéis estado antes, teníais un cuestionario para vuestra empresa matriz, un cuestionario a nivel corporativo. Es decir, estos indicadores que ha mencionado Paloma, que ya no es obligatorio cumplimentarlos todos, sino que simplemente desglosados por estas categorías vais a poder cumplimentar aquellos que necesitéis. Este cuestionario ya no solo va a estar accesible para una empresa matriz, sino que para aquellos que lo necesitéis, vamos a tener la posibilidad de tener este desglose que hemos dicho, ¿vale? Según la empresa, este desglose puede ser
dividido en fábricas, es decir, yo tengo fábrica 1, fábrica 2, oficinas centrales, toda esta información puede agregar a mi empresa matriz, o por países, o por el desglose que lo necesitéis, si lo necesitáis. Si vosotros solo queréis meter los datos a nivel corporativo, pues seguiréis teniendo un cuestionario en el que podréis editar y podréis introducir los datos, ¿vale? Y en ningún momento es obligatorio introducir los datos en todos los apartados, es decir, podréis introducir los datos, oye, yo de consumo de agua subterránea, por ejemplo, solo tengo datos en la fábrica 1 y no tengo los datos a nivel corporativo, no hay ningún problema, ¿vale? Como estáis viendo, aquí se generan muchos cuestionarios, mucha información que reportar. Y es una información que a veces puede no ser ágil para todos. Por lo tanto, también nos hemos añadido una posibilidad en la que exportando estos cuestionarios podréis rellenarlos en Excel, pasarlos al usuario que se necesite para rellenarlo en la fábrica o rellenarlos vosotros mismos. Y una vez rellenos, si lo pasáis a soporte, que tenéis aquí un botón para adjuntar el archivo, esta información se subirá automáticamente a la plataforma, sin tener que estar, en este caso, cumplimentando desde aquí los 620 indicadores, que serían todos los indicadores de todas las fábricas, ¿vale? Esto es una manera mucho más ágil. Vale, pues muy bien. Deteniéndonos un poquito más en el dato, vais a ver que todos los datos están enfocados en categorías para que lo vayáis entendiendo mucho mejor, pero hay apartados en los que podemos ver análisis de este dato, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si abrimos el dato de consumo de agua superficial, podremos ver tanto valores previos como en este caso, que es muy importante para nosotros a nivel desglose, abrir conversaciones. ¿Para qué nos puede servir abrir una conversación sobre el dato? Pues, por ejemplo, si hemos visto el dato de la fábrica 1 o la fábrica de China que no nos cuadra a nivel consumo de agua superficial, podemos pedirle explicaciones en este dato, ¿vale? Entonces, podremos tener una manera mucho más fácil de evaluar la coherencia y la robustez de nuestros datos introducidos. Además, dentro de esta ficha del dato, tenemos información sobre, primero, cómo se calcula, si es un dato cuantitativo o cualitativo, quién está introduciendo estos datos, ¿vale? Y una evolución del dato en sí, ¿vale? Esto es para centrarse mucho más en el dato que estamos introduciendo y en el dato que estamos analizando. Esto se puede consultar tanto desde aquí al momento de introducirlos en los cuestionarios, como a posteriori dentro de las tablas personalizadas o de los gráficos personalizados. ¿Vale? Vale, pues una vez analizados cómo alimentaríamos la información para estos cuadros de mando, una vez metida, ya hemos introducido un montón de información para ahorrarnos todo esto durante la demostración, podremos ir a explotarla dentro de nuestros cuadros de mando, ¿vale? Que, como ha mencionado Paloma, vamos a ver en este caso los más importantes, empezando con el cuadro de mando EINF, ¿vale? Cuadro de mando EINF se denomina así para poder cumplir, en este caso es una herramienta enfocada a cumplir con la ley 1118 y que está distribuida sobre todo en un marco ASG, ambiental, social y gobernanza, ¿vale? Son las principales categorías en las que se distribuye este cumplimiento de la ley y que tendrá cada uno de los indicadores que hemos ido metiendo en la plataforma, su cálculo y su resultado de una manera visual y para gestionar nuestro análisis, ¿vale? Habremos introducido nuestro consumo de materias primas, también tendremos indicadores calculados que dependerá, por ejemplo, porcentajes o emisiones de alcance según factores, y podremos seleccionar cada uno de nuestros indicadores para visualizarlos tanto de manera absoluta como a lo largo del tiempo, porque esta es una herramienta que va evolucionando, que se va a ir utilizando a lo largo de los años y podremos ver la evolución de estos indicadores, a los que además es importante mencionarlo, podremos establecer un objetivo. Por ejemplo, podremos tener un objetivo de reducción de materias primas, de reducción de residuos, de reducción de brecha salarial. Podremos
evaluar nuestros indicadores con respecto al objetivo que nos hemos puesto, en este caso, para 2030 y ver qué porcentaje de cumplimiento tenemos, ¿vale? Esto es un análisis que es muy útil para cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿vale? Y sobre todo también pensando en que todos los temas que son materiales para el sector son los que están contemplados aquí con su indicador más representativo, para que también a la hora de dar pues el desempeño o cómo se está evolucionando en los temas materiales tengáis una foto completa, como decía José, ¿no? Con todo ese indicador, cómo va siendo el cumplimiento y todo eso en todos en los tres ejes, ¿no? Social, ambiental, de gobernanza y la parte financiera, que nos permite también ver esa evolución y que tenemos disponible para toda la información, bueno, los indicadores más relevantes, ¿no? Económicos para las compañías. Efectivamente. Hablamos en este caso de un cuadro de mando muy completo y que da información para todo el cumplimiento de la ley 1118, ¿vale? Desde aquí, desde el propio menú lateral, podemos acceder a cualquier otro de los cuadros de mando. Vamos a ir en orden y vamos a mostrar en este caso el cuadro de mando de huella de carbono, que es un cuadro de mando, como hemos mencionado antes, mucho más enfocado a evaluar las emisiones de carbono que tiene nuestra compañía, ¿vale? Esto para los que ya tengáis experiencia, normalmente se distribuye en distintos alcances. El alcance 1, emisiones directas de la compañía, emisiones por la cadena de servicio, etcétera, etcétera, y en la que vamos a tener unas disposiciones muy parecidas a las que tenemos en el cuadro de mando INF, en la que podremos ver datos absolutos con comparaciones con respecto al año pasado y evoluciones de cada uno de los indicadores relativas a sus objetivos, ¿vale? En este caso también, dentro de las emisiones, como tenemos distintos materiales, distintas materias primas que emiten estas toneladas de CO2 equivalente, tenemos también tops en los que vemos en que estamos, en este caso, emitiendo más CO2 al medio ambiente, ¿vale? También para alcance 2 y para alcance 3 se podrán evaluar tanto las emisiones como el consumo de electricidades. Tanto el cuadro de mando de la huella de carbono como en el de brecha, que a lo mejor no nos da tiempo ahora a entrar, son ya herramientas con calculadora incorporada, de manera que al introducir los datos en la parte de los cuestionarios, automáticamente se hace el cálculo de los indicadores Ujú. y se Vale, refleja automáticamente en estos dos cuadros de mando. Ahora, si queréis, efectivamente. también vamos a ver el cuadro de mando de benchmark, que es el de la posición en el sector, que es el cuadro de mando que hablábamos antes, ¿no? Para esa comparabilidad, para ver cómo estamos evolucionando con respecto a los temas materiales, una vez más, que son los que están aquí incluidos del sector y los indicadores más representativos. Entonces, tenemos para cada uno de los tres ejes indicadores de medición que representan pues, diferentes temas que se comunican siempre en las memorias de sostenibilidad y que se piden también por diferentes analistas. Y luego, dentro de cada tema, también podemos incluso ir bajando y desplegando los indicadores más básicos para ver ese indicador con respecto a nuestra empresa, cómo está en la media del sector y la máxima del sector. Y además también veis ahí la variación con respecto al periodo anterior de cada uno de esos indicadores. Sí, es importante mencionaros aquí que como la diversidad de empresas nos impide tener términos absolutos, porque no es lo mismo el consumo de agua que puede tener una empresa de un fabricante de componentes que alguien que es simplemente un concesionario, todos los indicadores a los que nos estamos basando para compararnos con todas las empresas son relativos. Es decir, porcentaje de residuos utilizados y todos son relativos a medias o relativos a porcentajes, ya que los valores absolutos no tienen tanto sentido para compararnos entre empresas de distinto tamaño o de distinto ámbito de ocupación. ¿Vale? Y Y nada, para por último, cerrar, sí, sí, bueno, eso. No, sí, digo que para cerrar la demo, si queréis, vemos brevemente la parte de las tablas y los gráficos. efectivamente.
Como hemos comentado al principio, las necesidades de cada una de las empresas van a ser diversas y es posible que se necesiten crear ciertas métricas, ver los indicadores para distintos reportes o distintas gráficas, ¿vale? Entonces, tenemos los cuadros de mando fijos, que son los mismos indicadores para cada uno de vosotros, pero si queréis, si lo necesitáis, podéis crear vuestras propias tablas en la que podéis seleccionar, en este caso, vuestras fábricas según lo queráis, en qué periodo lo queréis ver y los indicadores que queráis seleccionar. En este caso, ya que los hemos visto, vamos a ver el consumo de agua. Y además, a partir de estas tablas, aparte de mostrar la evolución y poder hacer un análisis, ¿no? Diferente a los cuadros de mando anteriores, están disponibles todos los métodos de agregación y de cálculo que están embebidos en el sistema. Pues, por ejemplo, cuando miramos las emisiones de huella de carbono, pues vemos los factores de emisión que se han tenido en cuenta, los factores de conversión que se han aplicado, es decir, toda la fórmula completa de cara también a la auditoría y a todos los procesos, ¿no? que requieran una mayor desagregación o granularidad, ¿no? de ese dato, ¿vale? Como está mostrando ahora mismo José. Y todo esto Efectivamente, se está en puede ir, formato tabla. se puede ir al nivel de granularidad que queramos, porque estos cálculos muchas veces, sobre todo los de emisiones, son complejos y podemos llegar incluso a la raíz del dato, que al final la raíz del dato va a ser lo que hayáis puesto en consumo de litros, consumo de combustible, en los cuestionarios, ¿vale? Y estos cálculos mucho más complejos se podrán desglosar para una auditoría que necesitemos en un futuro, por ejemplo. Fenomenal. Pues yo creo Muchas que gracias. aquí pasamos la palabra a Carolina. Genial, muchas gracias José, muchas gracias Paloma por explicárnoslo con tanto detalle y tan didáctico, porque al final no deja de ser una plataforma y a veces es complicado porque tiene muchos botones y muchos sistemas por detrás y la verdad es que lo habéis hecho de maravilla. Os animamos a que si tenéis alguna pregunta la formuléis a través del preguntas y respuestas que tenemos aquí abajo. Y si podéis compartirme la presentación de nuevo, por favor, para terminar únicamente decir que además de esta parte privada, que como habéis visto es para cada empresa, con usuario y contraseña privada para cada empresa y totalmente, bueno, pues destinada a las empresas. Nosotros ahí desde Cernauto no tenemos ninguna vista sobre esas partes privadas. Lo que sí que luego tenemos es que con todos esos datos que metáis en las áreas privadas cada una de las empresas, pues se agregarán los datos en la parte pública, como bien decía Paloma, ¿no? ¿Y por qué es importante esta vista pública? Pues porque queremos dar la imagen real de nuestro sector. Queremos que vean cómo la industria de componentes contribuye al desarrollo sostenible y creemos que ello puede tener mucho valor pues de cara a financiación, de cara a analistas, de cara a inversores, medios de comunicación. Al final nos va a ayudar a todos a dar la imagen y la fotografía del sector que nos merecemos, ¿no? Por todo lo que aportamos, por ejemplo, en el caso del empleo local, porque hay mucho desconocimiento de lo que es nuestra industria y con esto sí que vamos a poder dar cifras, datos de lo que aportamos. De ahí que os animo a todos a uniros a este proyecto, que como también hemos dicho, es gratuito durante este primer año y luego hemos calculado que tendrá una cuota a repartir entre todos que estará entre 800 y 1.500 euros, por lo tanto es un coste muy asequible para que todos podáis disfrutar de todas las ventajas que este portal pues pues que nos ayude a todos, ¿no? A avanzar en los temas de sostenibilidad. ¿Y qué hay que hacer o como así ventajas, ¿no? Que vemos, principales ventajas que vemos en este portal, por resumir, ¿no? Lo vemos como clave para el ahorro de tiempo y de recursos. El tiempo a la hora de tener la información pues en un solo sitio, de olvidarnos de los Excel de cada área, de cada departamento, que al final se convierte en una ida y venidas de correos que no facilitan el trabajo. Y a la hora de recursos, al ser una plataforma sectorial, como he dicho, pues el coste se reparte, teniendo en cuenta que este año es gratuito porque contamos todavía con los fondos del Ministerio. Permite el seguimiento de objetivos, el reporte a dirección, la automatización del dato, que como dijimos, con todo lo que viene, la regulación y todos los requisitos que vienen, al final te obliga a tener toda la información automatizada. Y sobre todo también lo bueno de tener un benchmarking, ¿no? De ver
ir midiendo cuál es mi posición respecto a la media del sector, que por supuesto será totalmente anónimo y no veremos datos de ninguna empresa con quien me esté comparando, pero sí que lo ves con respecto a la media. Y luego, por supuesto, pues esa fotografía, ¿no?, de ese portal público, que podamos dar esa fotografía de lo que somos como sector, como industria y de lo que aportamos al desarrollo sostenible. ¿Y qué tienes que hacer para unirte? Muy fácil. Únicamente os mandaremos tanto la presentación como el formulario de adhesión, me lo tienes que mandar por email y una vez recibido ya te activaremos con el email que nos indiquéis, os activamos la cuenta y solo tendrás que introducir la contraseña que consideréis oportuno y empezar a utilizarlo. Así que nada, os animamos a inscribiros, a disfrutar de esta plataforma que hemos creado junto con Conesi y con Sigris. Gracias desde aquí a ambos por su predisposición incluso para llevar a cabo novedades y nuevas cosas dependiendo de los requerimientos que hemos observado en los últimos meses. Y la verdad es que, pues nada, que si tenéis alguna cuestión más, ya estoy viendo que tenemos preguntas. Os hemos dejado también en la presentación un vídeo que también recoge el feedback de algunas empresas que ya lo estén utilizando, o sea que en la presentación lo veréis. Y nada, os animo a hacer las preguntas que queráis. Mira, tenemos una aquí que dice, ahora que viene la CSRD, ¿cómo tenéis previsto evolucionar el portal? No sé, Paloma, si podéis dar respuesta. Perdón, que estaba en mute. Por supuesto que es algo que está contempladísimo ya en la plataforma. Desde que se diseñó ya se veía una necesidad a incorporar, por lo que la plataforma, una de las características que tenía que ser es esa escalabilidad para poder ir incorporando nuevas funcionalidades provenientes de diferentes regulaciones. Durante estos meses hemos lógicamente trabajado ya y Sigris ha trabajado en esa funcionalidad que estará lista para implementarse a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y que, bueno, pues habrá que ver cómo se va también incorporando con la ayuda de que estén todas las empresas adheridas el máximo número de empresas, ¿no?, al portal. Cuantas más, pues más fácil será incorporar tanto el informe de la CSRD y sus indicadores como otras cosas que han ido ya también preguntando las empresas. Sí, justamente tenemos otra pregunta que dice, he visto que la calculadora de huella de carbono solo comprende alcance 1 y 2. ¿Habéis planteado incluir también el alcance 3, que es tan importante para nosotros? Correcto, el alcance, o sea, la calculadora efectivamente está preparada para hacer el cálculo de todas las categorías del 1 y el 2. Las 15 categorías del alcance 3 se pueden meter desde los cuestionarios y lógicamente también es algo que no hemos podido incluir en esta primera subvención del Ministerio y que lo tenemos ya también planteado en el roadmap para incorporarlo, ¿no? Una vez más, pues las empresas lógicamente tienen que dar respuesta a esa necesidad. Y dentro de lo que es el plan de descarbonización, el alcance 3 es el más importante, ¿no?, si cabe. Con lo cual está también esa funcionalidad definida y lo que falta es esa implementación en los próximos meses. Lo bueno es que esto, una de las características también es, como decías, ¿no?, es la escalabilidad, es el largo plazo, es decir, es una plataforma que hemos creado con el ánimo de empezar a ayudaros en la automatización y en la digitalización de la información y, por supuesto, con muchas funcionalidades, como habéis dicho, pero que seguiremos enriqueciendo y que seguiremos pues adaptando a lo que nos pida la ley, porque también tenemos ahora en el regulador, ¿no?, la transposición de la directiva de reporting y también según lo que pida pues lo podremos ir adaptando. Así que no veo ninguna pregunta más. Bueno, pues si alguno tenéis alguna cuestión, os dejamos, por supuesto, siempre os mandaremos la presentación y el formulario y si tenéis alguna cuestión, no dudéis en decírnosla. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias a Paloma, Begoña, Juan Pablo, José, por vuestra disponibilidad y vuestra profesionalidad en este proyecto, que os agradecemos mucho. Y nada, a las empresas que os habéis conectado, nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.